Hola, muy buenos días compañeros y docentes. Mi nombre es Sheila Mauri y en el día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de lo que es el trastorno del espectro de la esquizofrenia. Mi grupo está conformado por Lorena Moscote, Ana Vázquez, Joseph Barrios y mi persona Sheila Mauri. Para hacer una breve introducción acerca de lo que es este trastorno, podemos decir que es un trastorno mental grave que a escala mundial afecta al 0,32% de la población mundial y se caracteriza por tener una deficiencia en la forma en la que se percibe la realidad y presentando pues diferentes ideas delirantes y también tiene trastornos derivados. Hablando un poquito más con profundidad acerca de la esquizofrenia, pues se caracteriza por diferentes componentes, diferentes síntomas, como lo son la psicosis, las alucinaciones, las ideas delirantes, como lo mencioné, el habla y las conductas desorganizadas, el afecto está aplanado. También las personas con esquizofrenia tienen déficits cognitivos y esto los lleva a tener una disfunción laboral y social. Las causas de la esquizofrenia se desconocen, sin embargo, pues hay una etiología, una explicación del por qué se puede dar este trastorno, pero la evidencia avala que la participación de componentes genéticos y ambientales es muy significativa. En lo que concierne a la etiología de la esquizofrenia, pues sus causas y sus mecanismos principales se desconocen, pero la esquizofrenia tiene una base biológica, donde se demuestra que las alteraciones en las diferentes estructuras encefálicas, como lo son el hipocampo, la actividad alterada de los marcadores de transmisión de dopamina y glutamato, pueden ser una de las bases que dan pie a este trastorno. Según algunos expertos, la esquizofrenia aparece con más frecuencia en personas vulnerables durante el desarrollo nervioso. Dentro de los signos y síntomas de la esquizofrenia, pues la esquizofrenia es una enfermedad crónica que puede atravesar diferentes fases. Aunque la duración de los patrones de cada una de ellas son variables. Los pacientes con esquizofrenia por lo general han tenido síntomas psicóticos durante de 8 a 15 meses antes de acudir a consulta médica. Pero este trastorno en la actualidad suele reconocerse en un periodo más temprano de tiempo. Dentro de las fases que se pueden presentar en los signos de la esquizofrenia está la fase prodrómica, que es donde los individuos pueden no mostrar síntomas o sufrir un descenso en la competencia social. Pero estos rasgos pueden ser un poco leves y se reconocen solo de manera retrospectiva. Pueden ser más apreciables con un deterioro de la funcionalidad social, académica o incluso laboral. Ya en la fase prodrómica pues también aparecen síntomas subclínicos con retraimiento o aislamiento social, irritabilidad, suspicacia, pensamientos inusuales, distorsiones en la percepción y desorganización. El inicio de la esquizofrenia manifiesta ideas delirantes, alucinaciones. La persona puede ser brusca en días o semanas, pero incluso en una fase prodrómica avanzada, solo un porcentaje del 40% de las personas tienden a desarrollar una esquizofrenia completa. Es decir, en esta fase, pues es muy poco probable que se desarrolle una esquizofrenia de manera completa. En la fase de psicosis temprana, que es la segunda fase,
Ya los síntomas son más activos y a menudo se presenta la gravedad máxima del trastorno. En la tercera fase, que es la fase intermedia, los periodos sintomáticos pueden ser episódicos, con exacerbaciones y remisiones identificables, o continuos. Los defectos funcionales tienden a empeorar. Y por último también está la fase tardía de esta enfermedad. El patrón puede quedar establecido, pero existe una variabilidad considerable en los síntomas. La incapacidad puede mantenerse, empeorar o incluso disminuir en esta fase tardía. Hablando del diagnóstico de la esquizofrenia, pues es importante tener en cuenta dos cosas. Primeramente, los criterios clínicos del DSM-5 y también la combinación de los antecedentes, los signos y los síntomas que el paciente ha presentado. Cuanto antes se realice el diagnóstico y el tratamiento, será mucho mejor el resultado. En realidad no existe una prueba para el diagnóstico definitivo de la esquizofrenia, pero este se basa en la evaluación exhaustiva de estos antecedentes y la información obtenida de fuentes como la familia, amigos, compañeros de trabajo es importante para el diagnóstico. De acuerdo con el DSM-5, se tienen que presentar 2 o más síntomas característicos y pues durante una parte significativa de un periodo de 6 meses. ¿Cuáles son estos síntomas característicos? Ideas delirantes, alucinaciones, habla y comportamientos desorganizados y los síntomas negativos. Y por otra parte también deben haber unos signos prodrómicos, o atenuados de la enfermedad, con deterioro social, ocupacional o de los cuidados personales evidentes durante el periodo de 6 meses, que incluya un mes de síntomas activos. Según el pronóstico de la esquizofrenia, en el primer año después del diagnóstico, el pronóstico está estrechamente relacionado con el cumplimiento del tratamiento, de los fármacos psicoactivos que se prescriban y evitar el uso de drogas recreativas. Durante los 5 primeros años tras el inicio de los síntomas puede sufrirse un deterioro en la funcionalidad y disminuyen las habilidades sociales y laborales, con un descuido progresivo en los cuidados personales, y pues los síntomas negativos pueden aumentar con mucha intensidad y el funcionamiento cognitivo puede declinar. El tratamiento consiste en 3 aspectos, los cuales son los agentes antipsicóticos, la rehabilitación, que incluye terapia cognitiva, entrenamiento basado en la comunidad y también servicios de apoyo, y por último en psicoterapia, que está orientada al entrenamiento de la resiliencia. Bueno, ahora continuando, vamos con las propias categorías de la esquizofrenia. Básicamente, dentro de la categoría de la esquizofrenia nos encontramos con los esquizotípicos, psicóticos, esquizofreniformes, esquizoafectivos, entre otros. Para ser más concretos, yo les voy a hablar sobre los esquizotípicos. Bueno, los esquizotípicos presentan una similitud con la propia esquizofrenia, siendo posible que esta pues se confunda con la misma, pues están en una misma línea. Básicamente, la propia esquizofrenia hace parte de el diagnóstico diferencial de lo que vienen siendo los esquizotípicos. Y si bien esto está dentro de los trastornos de la personalidad en el DSM-5, es muy importante tener en cuenta que aún así está dentro del grupo de la esquizofrenia. Tenemos
los esquizoides, que sería el grado más bajo, los esquizotípicos que están justo en medio y la esquizofrenia que sería lo más grave. ¿Por qué los esquizotípicos están en medio? Pues porque comparten muchas similitudes tanto con los esquizoides como los esquizofrénicos. ¿Cuáles son las propias diferencias? Pues lo principal es que los esquizotípicos tienen una actitud bastante fantasiosa. Sin embargo, estos no presentan ningún tipo de alucinación, como lo presenta la propia esquizofrenia. Eso es una parte muy importante para saber qué es un esquizotípico y qué es un esquizofrénico. Bueno, tenemos los esquizotípicos según el CIE-10 con el código F21 y el DSM-5 con el código 301.22. Dentro del CIE-10 nos encontramos que se caracteriza por un comportamiento excéntrico y por anomalías del pensamiento y de la afectividad, que se asemejan a los propios de la esquizofrenia. Este comportamiento excéntrico está lleno pues de propias ideas que son delirantes, que pues se creen absolutamente todo lo que dicen sin ningún tipo de dudas. Dentro del DSM-5 nos encontramos que hay un patrón dominante en las deficiencias sociales e interpersonales. Básicamente, este tipo de comportamiento excéntrico que presentan todas sus ideas, el cómo se comportan, el cómo hablan, provoca que pues tengan problemas con sus propias relaciones. Esto pues, se manifiesta por un propio malestar agudo y con una poca capacidad para las relaciones estrechas, así como unas distorsiones cognitivas. Cabe mencionar que dentro de estas distorsiones cognitivas y dentro de las ideas que tienen los esquizotípicos, es muy importante que estas ideas no vayan acorde con lo que viene siendo la cultura. Por ejemplo, un esquizotípico puede pensar lo que sea. Por ejemplo, si en su cultura creen en un dios en concreto, si él cree en ese dios no pasa nada. Sin embargo, si se aleja a algo súper fantasioso que no es propio de su cultura, eso ya entraría dentro del rango de esquizotípico. Bueno, los criterios, estos criterios tienen mucho que ver con lo que es el propio DSM-5, que menciona unas ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia, creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y que no concuerdan con las normas subculturales, como ya lo mencioné anteriormente. Es muy importante esto, las creencias que tienen, los pensamientos mágicos que tienen, pues no tienen que ser propios de la cultura para que sea considerado como parte de este criterio dentro de los esquizotípicos. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Estas ilusiones no llegan al punto de lo que es la propia esquizofrenia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Pensamientos y discursos extraños. Los esquizotípicos pueden llegar a crear su propio idioma incluso, pero ese idioma pues va a ser algo extraño. También pueden tener una forma de hablar que no es fluida. Te pueden estar hablando de un tema e inmediatamente te cambian a otro tema que no tiene absolutamente nada que ver. No hay una continuidad en lo que dicen o en lo que pueden llegar a decir. También tienen suspicacias o ideas paranoides. También presentan un afecto inapropiado o limitado, un comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. No tienen amigos íntimos ni confidentes aparte pues de sus familiares de primer grado. Esto pues como lo mencioné anteriormente, se puede deber a su propio comportamiento, por su comportamiento. Y presentan una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que juicios negativos sobre sí mismo. Esto hay pues que tener en cuenta que cosas como las ilusiones corporales, entre otras cosas, no tienen que ser asociadas debido a algún tipo de medicamento que puedan pues provocar esto. Todo esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañera.
Trastorno psicótico breve. Consiste en la aparición de ideas delirantes, alucinaciones u otros síntomas psicóticos que duran al menos un día, pero menos de un mes, con retorno final a la funcionalidad normal previa a la enfermedad. Los pacientes con este trastorno manifiestan al menos un síntoma de los que voy a mencionar un mes. Ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada, conducta francamente desorganizada o catatónica. El trastorno psíquico breve no se diagnostica si hay un trastorno psicótico del estado de ánimo, un trastorno esquizoafectivo, si tiene esquizofrenia, un trastorno físico o una reacción adversa por algún fármaco. Para diferenciar entre un trastorno psicótico breve y la esquizofrenia en un paciente que no tiene ningún síntoma psicótico previo, hay que basarse en la duración de los síntomas. Si el síntoma es mayor a un mes, el paciente no cumple con los criterios que son necesarios para tener el trastorno psicótico breve. Trastorno esquizoafectivo según el DSM-5. Bueno, el DSM-5 dice que este trastorno es un periodo ininterrumpido de enfermedad durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo. Este puede ser maniático o depresivo mayor. Y este es concurrente con el criterio A de la esquizofrenia. Bueno, este trastorno debe presentar síntomas tales como delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado de ánimo. Este trastorno no se puede atribuir a los efectos de una sustancia, como por ejemplo una droga o un medicamento o un fármaco, y tampoco a una afección médica. Y se clasifica en tipo bipolar, que este subtipo se aplica si un episodio maniático forma parte de la presentación del síntoma. También se pueden producir episodios depresivos mayores. Y de tipo depresivo, que este subtipo solo se aplica si episodios depresivos mayores forman parte de la presentación del síntoma. El trastorno esquizoafectivo se caracteriza por psicosis y otros síntomas de esquizofrenia y síntomas de trastorno del estado de ánimo significativo. Se diferencia de la esquizofrenia por la aparición de más de un episodio de depresión o manía durante la vida de una persona. Y dice que la psicosis se refiere a síntomas tales como delirio, alucinaciones, pensamientos y lenguaje desorganizado y comportamiento motor extraño e inapropiado, que indican pérdida de contacto con la realidad. Para distinguir entre el trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo, puede ser necesaria una evaluación longitudinal de los síntomas y su progresión. Trastorno esquizoafectivo según el CIE-10. Bueno, dice que son trastornos episódicos en los cuales son importantes tanto los síntomas afectivos como los síntomas esquizofrénicos, de manera que no se justifica el diagnóstico de esquizofrenia ni el episodio depresivo o maniático. Las otras afecciones en las cuales los síntomas afectivos se superponen a un mal esquizofrénico persistente o bien consisten o se alteran con trastornos delirantes persistentes de otras clases. Los síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo en los trastornos afectivos no justifica el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. Estos se clasifican en trastorno esquizoafectivo de tipo maniático, que es el trastorno en el cual son importantes tanto los síntomas esquizofrénicos como los síntomas maniáticos, de manera que no se justifica el diagnóstico de esquizofrenia ni el episodio maniático. Esta categoría debe ser utilizada tanto para un episodio único como para los trastornos recurrentes, en los cuales la mayor parte de los episodios son de tipo esquizoafectivo maniático.
Y también se tiene el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo, que en este trastorno son importantes tanto los síntomas esquizofrénicos como los síntomas depresivos, de manera que no se justifica el diagnóstico de esquizofrenia ni el episodio depresivo. Y esta categoría debe ser utilizada tanto para codificar tanto un episodio único como los trastornos recurrentes, en los cuales la mayor parte de los episodios son esquizoafectivos tipo depresivo. De la mente y el pensamiento es cuanto menos complejo, y sin darnos cuenta este puede jugarnos malas pasadas. Por ejemplo, estoy segura de que en algún caso has tenido la sensación de estar siendo observado o has creído que alguien tenía algo en contra tuyo. Sin embargo, muy probablemente existían razones reales que te llevaron a tales conclusiones. Pero en nuestra sociedad existen una serie de personas las cuales sufren lo que se conoce como trastorno delirante. Y sin poder evitarlo, tienen en su mente unas creencias que al resto de nosotros nos pueden llegar a parecer de lo más irracionales y absurdas. Por ello, hoy quiero presentarles qué es el trastorno delirante, sus síntomas, su tratamiento y cómo se puede ayudar a aquellas personas que lo poseen para de esta manera mejorar su estilo de vida. El trastorno delirante es un trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes sin que se produzca otra patología significativa. Estas ideas delirantes deben persistir como mínimo un mes y no deben ser la consecuencia directa del consumo de algún tipo de sustancia o enfermedad médica. Las personas que tienen trastornos delirantes están firmemente convencidas de cosas que no son realmente ciertas. Ejemplo, creer que son buenos escritores y que le han conseguido un premio Nobel, o pensar que están siendo perseguidos y que hay personas que quieren hacerle daño. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno delirante según el DSM-5? Según se recoge en el DSM-5, para ser diagnosticado con un trastorno delirante, la persona ha de cumplir una serie de criterios. Como primero tenemos A, presencia de uno o más delirios de un mes o de más duración. B, nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. Las alucinaciones, si existen, no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. C. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifestante, extravagante o extraño. D. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afectación médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno delirante puede ser de diferentes tipos. Como primero tenemos el erotomaníaco. El tema central de este es que otra persona está enamorada de la persona que presenta el delirio. Tenemos también de grandeza, que es la convicción por parte del paciente de tener cierto talento o conocimientos o de haber hecho algún descubrimiento importante. Luego tenemos el celotípico. Aquí el individuo está convencido de que su cónyuge o amante es infiel. El cuarto es el persecutorio. Aquí el individuo cree que están conspirando en su contra, que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo drogan o en caso tal que lo envenenan. Quinto tenemos el somático. Aquí el tema central implica en funciones o sensaciones corporales. Como último tenemos el mixto. Este no predomina ningún tipo de delirio. Para tener en cuenta, fuera de los momentos en el que el delirio se encuentra presente, la persona se comportará de una manera normal al resto de la sociedad, por lo que no suelen exhibir conductas extrañas a menos que estén focalizando su atención en el delirio. Ahora les hablaré un poquito sobre el tratamiento del trastorno delirante. Primeramente, cabe destacar que para el tratamiento de este trastorno es completamente necesaria la presencia de un profesional, puesto que en muchos de los casos es requerida una serie de medicación para el control de las alucinaciones y de los delirios. Algunas de las medicaciones que se emplean son los antipsicóticos, los antidepresivos y los estabilizantes emocionales. A su vez, de manera paralela, existe una serie de tratamientos psicológicos como el caso de la terapia cognitivo-conductual, que ayudarán al paciente a aliviar los síntomas y a pensar con una mayor claridad. Actuar ante una persona con ideas delirantes. A continuación, les quiero presentar una serie de pautas las cuales nos pueden ayudar a tratar con personas con trastornos delirantes. Como primera tenemos que es contraproducente negarles sus percepciones, pero con un tono tranquilo se puede lograr mover su atención hacia otros temas de su interés. Segunda, no hay que perder la calma ni seguir la ideación de que la persona nos plantea.
Tercera, hay que prestarles atención y escucharlos, para que de esta manera se sientan atendidos y comprendidos. Cuarta, hacerles saber que vamos a ayudarle en su problema. Quinta, identificar el tipo de delirio que sufre la persona y muestra empatía hacia él, pues en muchos de los casos las creencias que tienen estas personas son muy negativas y angustiantes. Según el CIE-10, el F22 habla del trastorno de las ideas delirantes persistentes, que dice que es la variedad de trastornos en los cuales la característica clínica única o más destacada la constituyen las ideas delirantes consolidadas durante bastante tiempo, que no pueden ser clasificadas como orgánicas, esquizofrénicas o afectivas. Se trata probablemente de un grupo heterogéneo cuyas relaciones con la esquizofrenia no son claras. Por otra parte, la importancia relativa en su génesis de los factores genéticos, de los rasgos de la personalidad y las circunstancias vitales no es clara y es probablemente diversa. El F22.0, que habla del trastorno de las ideas delirantes, que dice que es un grupo de trastornos caracterizado por la aparición de un único tema delirante o de un grupo de ideas delirantes relacionadas entre sí, que normalmente son muy persistentes y que incluso pueden durar hasta el final de la vida del individuo. El contenido del tema o conjunto de ideas delirantes es muy variable. A menudo es de persecución, hipocondriaco o de grandeza, pero también puede referirse a temas de litigio o de celos, poniendo en manifiesto la convicción de que una parte del cuerpo está deformada o que de otros piensan de que se despide mal olor de tal parte o de que se es homosexual. Lo más característico es que no se presenta otra psicopatología, pero pueden aparecer de modo intermitente síntomas depresivos y en algunos casos alucinaciones olfatorias y táctiles. Las voces alucinatorias, los síntomas esquizofrénicos, tales como las ideas delirantes de ser controlado, el embotamiento afectivo y la presencia de una enfermedad cerebral, son incompatibles con este diagnóstico. Sin embargo, alucinaciones auditivas, ocasionales o transitorias, no típicamente esquizofrénicas y que no constituyen una parte principal del cuadro clínico, no excluyen el diagnóstico en enfermos ancianos. Suele comenzar hacia la edad media o avanzada de la vida, pero algunas veces, especialmente en casos de creencias sobre deformaciones del cuerpo, surge en el inicio de la madurez. El contenido de las ideas delirantes y el momento en el que aparecen suele poder tener relación con algunas situaciones biográficas significativas. Por ejemplo, ideas delirantes de persecución en personas que pertenecen a minorías sociales. Fuera del comportamiento directamente relacionado con el tema de las ideas o del sistema delirante, son normales la afectividad, el lenguaje y el resto de la conducta. Ahora les hablaré un poco de las pautas para el diagnóstico. El tema conjunto de las ideas delirantes debe ser la manifestación clínica única o la más destacada y deben de estar presentes durante por lo menos 3 meses y ser claramente propias del enfermo, es decir, no depender de factores culturales. Otra sería que pueden presentarse síntomas depresivos de una manera intermitente e incluso un episodio depresivo completo, siempre y cuando las ideas delirantes no coincidan con las alteraciones del estado de ánimo. Otra sería que no haya evidencia de lesión cerebral, de voces alucinatorias ocasionales y de antecedentes de síntomas esquizofrénicos, es decir, ideas delirantes de ser controlado y difusión del pensamiento, entre otras. El trastorno delirante persistente incluye paranoia, psicosis paranoide sin especificación, estado paranoide, parafrenia tardía y delirio sensitivo de referencia. Excluye trastornos paranoides de la personalidad, psicosis paranoide psicogena, reacción paranoide, esquizofrenia paranoide, visto en el F20.0. F24, trastorno de ideas delirantes inducidas, dice que estas son poco frecuentes y que se comparten por 2 o más personas que comparten estrechos lazos emocionales, valga la redundancia. Solo uno de los afectados padece un auténtico trastorno psicótico. En el otro, o los otros, las ideas delirantes son inducidas y normalmente remiten cuando se les separa. El trastorno psicótico del individuo dominante suele ser una esquizofrenia, pero esto no es algo ni necesario ni constante. Tanto las ideas delirantes originales de la persona dominante como las inducidas en la otra son crónicas de naturaleza persecutoria o de grandeza. Las creencias delirantes solo son transmitidas de esta manera en circunstancias
extraordinaria poco frecuente. Casi siempre las dos personas son familiares cercanos, aislados del entorno, por su lengua, cultura o por factores geográficos. Las personas en las cuales las ideas delirantes son inducidas suelen ser también dependientes o tienen una relación de certidumbre con la que padece la psicosis genuina. Ahora le diré algunas pautas para el diagnóstico del trastorno delirante inducido. A. Dos o más personas comparten el mismo tema o sistema de ideas delirantes y se apoyan mutuamente en su creencia. B. Ambas comparten una relación extraordinariamente estrecha del tipo descrito más arriba. C. Hay evidencia temporal y circunstancial de que las ideas delirantes están inducidas en la persona pasiva, dominada. La pareja por el contacto con la persona activa, que vendría siendo el dominante. Esta incluye el trastorno paranoide inducido y la psicosis simbiótica.